una parada urgente en el camino. A pesar de que no es un viaje muy largo, yo siempre lo siento muy pesado. Antes, cuando niño, lo tomaba bastante. Ahora, por suerte, solo voy de vez en cuando. De Guadalajara a Mazatlán se hacen más o menos 6 horas. Hace unos años era más tiempo, según recuerdo. La última vez que lo hice tomé una corrida que sale de madrugada. Creo que fue la de las 2:30 am. Jamás he podido dormir en un camión. No entiendo a la gente que lo logra. Yo simplemente me voy cabeceando, mirando las películas que proyectan, viendo lo que se puede del paisaje y respirando profundo para no devolver el estómago. Aquella vez me tocó la ventana. Prefiero los asientos del pasillo porque ahí se pueden estirar las piernas. Si me toca la ventana, inmediatamente cierro las cortinas, solo hasta que me aburro demasiado las abro para entretenerme en algo. Esa vez no sé si las cortinas estaban atoradas o eran más cortas de lo normal, pero no pude cerrarlas por completo. Aún así, no recuerdo que eso me haya preocupado demasiado. Cuando arrancó el camión, recargué la cabeza en el cristal y clavé mi mirada en la nada. De pronto, vi que algo se agitaba por afuera de la ventana. A simple vista parecía una especie de pañuelo. Lo primero que pensé fue que alguien habría sacado una blusa o una bufanda para que se secara con las corrientes, o que ese era el pedazo de cortina que se había quedado atorado al cerrar la ventana. Casi al instante caí en cuentas de que las ventanas de los camiones no se abren, por lo que definitivamente ese no podía ser el caso. Honestamente no le presté demasiada atención. Con el paso del tiempo, aquello que se agitaba en la oscuridad del camino no desapareció ni se desprendió, sino que empezó a recorrerse. Cada vez se veía más largo. En un momento me quedó claro que no era un pañuelo, más parecía un vestido. Si me llegaba a dormir, era por intervalos muy cortos, 5 o 10 minutos, y algo me hacía despertar de nuevo. Eso era normal para mí, no solo en esa situación, me sucede en cualquier viaje, ya sea en coche o en avión. En una de esas, el espantoso grito que dio una muchacha en los asientos levantó de un jalón a medio camión. No inmediatamente, pero sí 1 o 2 minutos después, se encendieron algunas luces dentro del transporte. El ayudante del conductor se aproximó a nuestros lugares, advirtiendo que la chica que se situaba justo enfrente de mí era quien había gritado, y le preguntó si todo estaba bien. La muchacha pidió perdón y dijo que había tenido un mal sueño, una pesadilla que la había hecho gritar de la impresión. Algo que noté en ese momento fue que la chica cerró las cortinas y se quedó con las manos apretando las uniones como si temiera que se fueran a abrir nuevamente. Poco a poco el ambiente se relajó y todos volvieron a dormir. Pasamos varios kilómetros de camino cuando un camión nos rebasó por la izquierda, al tiempo en que hizo sonar varias veces el claxon. Yo lo noté porque iba pendiente del camino. Los demás creo que ni siquiera sintieron que luego de esto nuestro autobús empezó a bajar la velocidad. Al momento en que se hizo alto total, me levanté del asiento y caminé al frente para ver qué había pasado, y te voy a ser sincero, para ver si existía la posibilidad de que pudiera bajar a estirar las piernas y a ir al baño. El conductor me pidió que volviera a mi asiento y me mostró que habíamos hecho una parada de emergencia, que a nuestros alrededores no había ni baños ni una estación. He de admitir que mentí al decir que ya no podía contener la vejiga. Me permitió bajar al darse cuenta de que nadie a bordo se levantaba de sus asientos. Del otro camión sí recuerdo a unos 6 pasajeros que aprovecharon la ocasión para bajar a estirar las piernas. Caminé a los alrededores, miré la escena desde la orilla de la pista.
Antes de acercarme para escuchar qué había pasado, examiné el autobús con la intención de encontrar algún desperfecto a la vista. Ambos choferes se encontraban mirando la parte del camión donde se hallaba mi asiento y mi ventana. Buscando en lo alto, apuntaban las linternas hacia arriba. Les dije que yo había visto una prenda o algo parecido agitándose por afuera del camión. Señalé hacia mi lugar, que era el único que tenía las cortinas abiertas. El conductor del otro vehículo me preguntó si no vi por fuera a una persona viajando aferrada de la ventana. De pronto, un trozo de tela resbaló desde el techo, no cayó al suelo, se detuvo, algo lo detuvo. Casi al instante, ese algo lo jaló de vuelta. Definitivamente había algo en el camión, algo que de inmediato dio unos pasos y saltó al otro lado del camino. El ruido que hizo la carrocería del autobús despertó a los pasajeros. Estos se asomaron abriendo las cortinas, bajando de la unidad. Lo que sea que venía viajando por fuera del autobús se perdió entre los matorrales. Los empleados de la compañía de transporte redirigieron a los usuarios de vuelta al vehículo. Cuando subí, todos preguntaban qué había pasado. Sinceramente no tenía idea, pero antes de que se me ocurriera cómo contar lo que había visto, el conductor nos mandó a sentar para poder continuar el viaje, excusándose en un pequeño inconveniente que ya se encontraba resuelto. ¿Qué fue?, preguntó la muchacha que iba sentada adelante de mí. No sé, le respondí. Creo que había algo o alguien viajando en un costado del bus. Enseguida le pregunté, ¿por qué gritaste? ¿Qué fue lo que viste? La muchacha se acercó un poco más y me dijo, la cara de una mujer en la ventana. Dos. El pasajero fallecido. Las Navidades mi cuñada las pasa con su familia. Más o menos desde el 15 de diciembre de cada año se toma un camión con rumbo a Monterrey y no vuelve sino hasta 1 o 2 días antes de Año Nuevo. En uno de todos esos viajes cuenta que le pasó algo digno de contar esta noche y en este canal. Aproximadamente se hacen 10 horas desde la capital hasta San Pedro Garza, por ello siempre, según cuenta ella, toma el camión de las 8 p.m. para llegar más o menos a las 6 de la mañana del día siguiente. Esa noche abordó el mismo camión, la misma ruta conocida. Intentó ponerle atención a la película que se proyectaba en las pantallas, pero terminó quedándose dormida. Viajaba en el asiento del pasillo, por lo que como de costumbre sacó una pierna para llevarla un poco estirada. 3 o 4 horas adelante en el camino, algo la despertó. Una persona transitando el corredor le golpeó accidentalmente la pierna. Mi cuñada abrió los ojos, miró a la persona que la agredió, pero ésta ni siquiera volteó para pedir perdón. Después de eso, escuchó que más pasajeros caminaban del fondo del autobús hacia el frente. Entonces retiró la pierna de un costado de su asiento y se acomodó en otra posición. 4, 5, 6 personas pasaron a un lado de ella. Algo anda mal, pensó. Otros viajeros también se habían alertado por el montón de gente que caminaba con paso rápido de un extremo a otro del camión. El conductor orilló la unidad a un costado del camino, colocó los frenos y apagó la unidad para escuchar a los preocupados pasajeros. Miriam cuenta que quedaron a mitad de la nada en un tramo oscuro que lucía desolado y peligroso. Cuando se encendieron las luces, mi cuñada vio lo que había ocurrido.
En los asientos finales había un hombre con la cabeza reclinada sobre el hombro. Tenía los ojos abiertos, pero lucían muertos, opacos, sin vida. Ese sujeto había muerto. Probablemente se habría asfixiado, le habría dado un infarto. Mi cuñada recuerda que el hombre tenía la boca abierta, la lengua y los labios morados. De la barbilla y sobre el pecho escurría un montón de saliva como si hubiera vaciado el estómago mientras se mantenía en esa misma posición. Miriam cuenta que sintió horror, espanto, especialmente porque era la primera vez que veía a un difunto tan de cerca. La primera vez en que la muerte le pasaba a un lado, en que una situación le recordaba lo efímera que la vida es. Los pasajeros que se levantaron de sus asientos y que hicieron que se detuviera el autobús querían notificar al chofer de lo sucedido. Con la falta de movimiento y la ausencia del arrullo que pone a dormir, los demás pasajeros se comenzaron a levantar. Todos querían saber qué pasaba. Unos miraban hacia adelante y otros hacia la terrible escena en los asientos finales, los asientos compartidos. El conductor les comunicó que ahí mismo no podía hacer nada, no se le ocurría otra cosa más que esperar, llevarlo hasta la siguiente parada. Cuando el camión arrancó, no todos volvieron a sus asientos, cuando menos los últimos lugares se quedaron vacíos. Algunos pasajeros se sentaron en el corredor, otros se fueron parados entre los asientos a pesar de las indicaciones del chofer. Era lógico que nadie quisiera estar cerca, que nadie quisiera pasar las siguientes 2 horas mirando ese rostro muerto. Llegaron a una central de camiones en San Luis. Ahí el conductor estacionó la unidad lejos de las puertas de abordaje, abrió las puertas del autobús y bajó a prisa. Tras de él descendieron todos los pasajeros, probablemente a estirar los pies, a darse un respiro. Probablemente nadie quería estar ahí para cuando tuvieran que sacar el cuerpo cargando. Mi cuñada cuenta que 5 minutos después el conductor apareció acompañado de 2 paramédicos. Cuando subieron al camión, este ya estaba vacío. Absolutamente todos los pasajeros miraban desde un andén lejano a la plataforma de abordaje. Casi de inmediato, el personal de emergencia y el chofer salieron del autobús. Se veían confundidos. Se acercaron al andén donde se encontraban todos los viajeros. No sabían qué pasaba, nadie sabía qué pasaba o cómo había pasado, pero el muerto ya no estaba en el camión. Miriam dice que todos miraron a sus alrededores y entonces lo hallaron. Tras la multitud, en una banca de piedra empotrada en una pared iluminada por un extenso anuncio, el muerto era la única persona sentada. Los paramédicos se acercaron a él, confundidos. Todas las miradas se posaron sobre la extraña escena. Resulta que aquel hombre llevaba más de 4 horas de haber fallecido. Preguntaron a los presentes si alguno de ellos lo había bajado, si alguien lo había cargado y colocado en la banca. Preguntaron también una cosa extraña y macabra, si alguien lo había visto bajar. Nadie pudo responder nada. Mi cuñada dice que los hicieron abordar otro camión más o menos 1 hora y media después. Entonces, el único asiento que iba vacío era el que ocupaba el muerto. Todos se fueron callados, sorprendidos, asustados. Nadie decía nada. En todo el viaje restante dice Miriam que ese sitio vacío solo lo ocupó un incómodo silencio.
3, faltan 2 pasajeras. Lo que te contaré en este correo es bastante conocido por aquellos compañeros que trabajan esta misma ruta. Me atrevo a decir que es esta una leyenda moderna de las carreteras de Sinaloa. Ocurre bastante seguido, pero yo te voy a compartir mi experiencia tal y como la viví la primera vez. Tendría más o menos 6 meses manejando una misma ruta, una que pasa por Culiacán y se va hasta Tijuana. Mi relevo venía descansando en el camarote mientras yo contaba los minutos para llegar a la siguiente parada, que era donde cambiaríamos lugares. Pasando un puesto de control militar, hay una estación en la que se acostumbra a hacer una parada de unos 40 minutos aproximadamente, dándole tiempo a los pasajeros para estirar las piernas, pasar a los servicios sanitarios, cenar en los restaurantes. Como es costumbre, llegamos al punto poco antes de las 2 de la mañana. En el lugar no nos encontramos ningún otro autobús, por lo que la estación entera se hallaba vacía, a completa disposición de los viajeros que venían con nosotros. La gente se dispersó tan pronto los vimos bajar de la unidad. Los alrededores de aquel sitio se veían desérticos, con una recta que aparecía y desaparecía a pocos metros en la densa niebla. Cuando se cumplió el tiempo de espera, abordamos el camión y mi compañero encendió el motor como señal de que estábamos a punto de partir. Antes de cerrar las puertas, se les pidió a los pasajeros que se aseguraran de que no faltara nadie. Tardaron unos segundos en responder, en cada quien revisar los asientos cercanos. La primera en objetar fue una señora quien nos dijo que hacían falta 2 muchachas. Efectivamente, había 2 asientos vacíos a mitad de la unidad. La misma persona que notó la ausencia de aquellas pasajeras se ofreció a ir a buscarlas. Esperamos aproximadamente 10 minutos en los que con algunos pasajeros comentamos que no era posible que esa parada fuera el destino de esas mujeres, ya que la estación en donde nos bajamos a tomar alimentos está enclavada en medio de la nada. Hacia cualquier dirección había decenas de kilómetros de paisaje vacío, de rectas solitarias y de una niebla tan espesa que no sería nada difícil perderse instantáneamente. La señora volvió con la noticia de que ni en el baño, ni en los comedores, ni en los alrededores de la construcción se hallaban las pasajeras que hacían falta. Un viajero señaló que recordaba que solo ellas 2 se quedaron en el camión cuando todos se bajaron. Otra persona ayudó a describirlas, habló de sus ropas, de sus rasgos, de las cosas que traían consigo. Ni mi compañero ni yo abrimos en ningún momento el compartimento del equipaje, lo cual hacía aún menos probable que se hubieran ido sin sus cosas. Nos pusimos a buscarlas, a sonar la bocina del autobús, a gritar que ya estábamos por partir. En un momento vi al otro chofer acercarse al camión acompañado de una señora que vestía un mandil. Ella se había enterado de que buscábamos a 2 muchachas, una con una chamarra gris y otra con un suéter tejido. Nos dijo que mejor dejáramos de buscarlas y que ya no perdiéramos el tiempo. No me quedaban muy claras las razones que tenía esa mujer hasta que me explicó que se trataba de 2 chicas muertas. Eran habitantes del pueblo más cercano. Sus cruces, según la trabajadora de la estación, se encuentran a media carretera hacia el sur, en un lugar por donde ya habíamos pasado antes de hacer la parada. La señora nos contó que seguido abordan los camiones, supongo que los asientos vacíos, se hacen presentes con los pasajeros, les sonríen, les dan las buenas noches, les preguntan cosas, me parece que para no pasar desapercibidas.
Siempre es en esa misma estación. Al hacer la parada, ellas son las únicas que no abordan de vuelta. Otros compañeros que también han tenido la suerte de verlas dicen que ellas no bajan del bus, se esperan a que todos se hayan ocupado en sus cosas para dejar los asientos vacíos y desaparecer. Esa madrugada, para no dar más explicaciones y por fin poder reanudar el viaje, les dijimos a los viajeros que ya las habíamos encontrado y que ellas se quedarían en la estación. Esas apariciones son comunes para choferes y pasajeros que toman con regularidad esa misma ruta. No siempre las cosas suceden igual. Hay veces en que la gente a bordo pide que esperemos unos minutos a ver si regresan. A veces desde el inicio se les dice que ellas no volverán. En lo personal, cuando a mí me toca llevarlas, al momento de parar en esa estación, me quedo a esperar a que todos se bajen. Entonces me levanto de mi lugar, miro en dirección de sus asientos, me persigno y en voz baja recito una pequeña oración, deseándoles pronto descanso. ¡4! Un retraso en la salida. Antes me gustaban las uvas y los sándwiches que venden en las centrales de autobuses. Por mi trabajo suelo viajar bastante. Para mí, llevar un lunch para comer durante el recorrido es casi imprescindible. Hace un par de semanas me acordé de esta historia porque llegué a la conclusión de que nunca más volví a comer uvas desde aquella noche, ni a comprar comida en los locales de la terminal. El camión tendría que haber llegado a las 10:30, sin embargo el llamado a abordar sonó a las 11:15. Podrá parecer difícil de creerlo, sin embargo, de todo el tiempo que he utilizado estos transportes, muy pocas veces he sufrido de retrasos en las corridas. Cuando apareció el bus en el patio de la terminal, una decena de fastidiados pasajeros, con boleto en mano, se aproximaron al andén, al número de cajón donde se estacionaría la unidad. Yo, que ya tenía algo de experiencia en los viajes, sabía bien que solo perdería mi tiempo al aproximarme, ya que antes de permitirnos abordar, tendrían que descender los pasajeros que tuvieran destino en esa central, bajar sus maletas, etc. Mientras se formaba una extensa fila de pasajeros, tomé asiento en una banca sobre el andén. Miraba el camión desde su lado derecho al tiempo en que me terminaba de comer un sándwich cuando vi que algo se movía debajo del vehículo. Había una persona detrás de las llantas delanteras. Primero pensé que se trataba de alguien que se encontraba reparando el vehículo, sin embargo, me pareció que nunca había visto algo parecido en los andenes. En mi opinión, sería preocupante ver que se le hacían reparaciones al autobús minutos antes de salir a la carretera. Además, para eso están los talleres que se miran a lo lejos. Cuando aquella persona se asomó un poco, cuando salió de la oscuridad bajo el camión, no le encontré la pinta de mecánico. De hecho, había algo bastante extraño en él, pero a decir verdad, no podría describir qué. Tal vez el hecho de que en algún momento me vio y sonrió. En cuanto subí, le advertí al conductor que había visto a un hombre entre las llantas del autobús, que a lo mejor alguien estaba pensando viajar colgado de los ejes y que podría ser peligroso para esa persona, que si no medía consecuencias podría morir. Al escuchar mis palabras, el chofer se puso pálido. Creo que nunca antes había visto a una persona cambiar tan rápido de color, de expresión y de estado de ánimo. Yo había sido la última en subir, por lo que antes de que él hiciera algo, me pidió que tomara asiento. Luego descendió de la unidad y dio la vuelta al bus. Se puso de rodillas y miró debajo de este. Desde mi asiento podía ver al conductor, pero no alcanzaba ni a darme una idea de qué era lo que él estaba viendo.
¿Qué fue lo que lo hizo persignarse? Uno de sus compañeros se acercó y también vio algo horrible, algo que le cambió drásticamente el rostro. Por fortuna, creo que yo era la única que sabía más o menos qué era lo que estaba pasando. Otros pasajeros se encontraban acomodándose o acomodando sus cosas, mirando las pantallas, quitándose los zapatos. Una tercera y una cuarta persona se acercaron al andén. Entonces una muchacha subió a la unidad y con la voz entrecortada nos pidió amablemente que descendiéramos del bus. No explicó qué había pasado, pero con decir que el camión tuvo una avería fue suficiente para que nadie preguntara nada, para que todos bajaran complacientes. Fui la única que quiso poner atención en el desperfecto. Sin embargo, un par de empleados sostenían una manta que impedía mirar, juzgar, revisar qué había bajo el autobús. En fila nos hicieron caminar hacia una sala de espera lejana. Yo no sentía la necesidad de hablar con nadie, de especular sobre lo que decía el personal de la estación y lo que yo había visto, especialmente porque la mayoría se veían desesperados y molestos por el retraso. El camión no arrancó sin que antes un sujeto con una lavadora de presión se acercara a lanzar con esta grandes chorros de agua en la parte baja del vehículo. En cada persona que se acercaba a la unidad se podía ver repentina sorpresa y horror. Claro que yo llegué a imaginarme que habían atropellado a alguien o algo por el estilo. Sin embargo, me inquietaba también recordar la sonrisa que había visto en esa persona. Cuando terminaron de lavar, se llevaron el camión. No tardaron nada en traer otro bus, al cual una cuadrilla de empleados comenzaron a cargar con el equipaje que ya se encontraba dentro del primero. Nuevamente esperé a que todos abordaran para aproximarme al final de la fila. La salida estaba tan retrasada que esta segunda ocasión no me atreví a decirle nada a nadie. Sin embargo, al agacharme, me pareció ver un rostro horrible, desfigurado, aferrado a los ejes del camión. Ese rostro me miraba tanto como yo lo miraba a él. En un inesperado momento se llevó el índice a los labios para hacerme la seña de que guardara silencio. Shh. Sinceramente no sé qué significado tuvo lo que vi. Para mi fortuna, en el viaje no hubo ningún otro contratiempo y cuando llegué a mi destino ya no había nada entre las llantas. 5. Los asientos vacíos. Aquella noche viajé de Tulancingo a Poza Rica. Mis hermanas se esperaron conmigo en la central de autobuses hasta poco antes de la medianoche. Cuando por fin se anunció la salida, terminé abordando un camión que arribó a la estación con casi 40 minutos de demora. Al ser la única que había comprado boleto, el chofer ni siquiera terminó de estacionarse en los cajones de la plataforma. Tan pronto tomé asiento, el bus partió. Encontré lugar casi al fondo. Me coloqué cerca de la ventana compartiendo asiento con un niño que apretaba una pequeña mochila entre sus brazos. El resto de los pasajeros venían durmiendo. Nadie bajó, de hecho la mayoría de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que el camión hizo parada en Tulancingo. A pesar del cansancio que tenía esa noche, no podía conciliar el sueño. Honestamente nunca he podido dormirme cómodamente en un autobús. Cuando tomamos la carretera, no tuve de otra más que asomarme por la ventana y fijar la vista en el oscurecido panorama.
El pequeño que venía sentado a mi lado estuvo despierto un rato, pero el arrullo del camino lo venció lentamente. Su madre, del otro lado del pasillo, de cuando en cuando se fijaba que el niño viniera cómodo, pero minutos adentrados en la carretera, también se quedó dormida. En un momento sentí que la mano del niño tomó mi mano, apretó un poco mis dedos y así se quedó por un buen rato. Inesperadamente el chofer encendió las luces interiores, empezó a bajar la velocidad y se detuvo en una estación iluminada. Entrecerré los ojos porque quedé deslumbrada. Entonces escuché que el chofer apagó la máquina, se levantó de su lugar y caminó hacia el fondo. Me asomé por encima del asiento delantero para ver qué pasaba y entonces noté que el conductor me miraba y venía directamente hacia mí. Se disculpó antes de decirme que no podía continuar el viaje solamente conmigo a bordo. En ningún momento me quedé dormida, pero parecía que sí, ya que no estaba entendiendo lo que ese hombre me acababa de decir. Miré a mis alrededores, aunque primero el asiento que tenía a mi lado, y encontré que este venía vacío, al igual que todos los demás. El chofer me pidió que bajara de la unidad, me dijo que se esperaría conmigo a que llegara el siguiente autobús en la ruta para continuar con mi camino. Me levanté sin cuestionarle nada, pero no podía dejar de buscar a toda la gente que había visto cuando abordé ese bus, principalmente al niño que venía agarrándome la mano. Todos se habían ido en un parpadear. Cuando bajé le pregunté al conductor si había hecho una parada desde Tulancingo. Obviamente me dijo que no. Le pregunté por toda la gente que venía dormida en los demás asientos. Solo se me quedó mirando con extrañeza, pero no respondió. Confundida me quedé esperando en una solitaria banca de piedra al siguiente autobús. Poco antes de que éste llegara a la pequeña estación, volví a sentir una mano tocando mi mano, entrelazando sus dedos con mis dedos, solo que esta vez no había nadie sentado a mi lado. 6. El hombre del bastón. Como cada viernes por la noche, iba de regreso a Villavicencio. Salí tarde de la casa de mi madre en Bogotá. Tenía pensado salirme temprano para no llegar tan tarde a casa, pero me entretuve en la cocina con ella. Cuando abordé el bolivariano, este inmediatamente partió. Antes de tomar asiento me quedé mirando por la ventana, despidiéndola a ella con la mano hasta que la vi desaparecer en las puertas de la estación. Con el mismo rumbo habría unas 6 o 7 personas repartidas entre todos los asientos del bus. Creo recordar que solo había una pareja. Realmente no tengo completo ese recuerdo. Lo que sí me quedó claro es que había demasiados asientos vacíos, por lo que quien quería viajar solo lo podía hacer. Así lo hice yo. Levanté la barra que separa los dos lugares y me senté un poco al centro para estar más cómoda, para poder descansar la cabeza entre ambos asientos y tomarme una siesta. Me quedé dormida casi a los 20 minutos de que dejamos la capital. Siempre son aproximadamente 4 horas de viaje en las que, pienso yo, no vale la pena permanecer despierto si se recorre la ruta de noche. De día es distinto, ya que los maravillosos paisajes montañosos entretienen la mirada. Según mis cálculos, estaría llegando a casa un poco más allá de la medianoche. Como iba de extremo a extremo de la ruta, me confié en que despertaría tan pronto el camión aparcase en la terminal de transportes. El vaivén del bus sobre la carretera me indujo el sueño más profundo. No obstante, pasadas un par de horas, alguien me despertó.
Era un hombre mayor que me sacudió el hombro para que abriera los ojos. En una mano llevaba un maletín y en la otra un bastón, aunque este último parecía no necesitarlo. A pesar de la sacudida que provocaban las curvas, esa persona se mantenía firme sobre ambos pies. El sujeto me pidió que me recorriera hacia la ventana para permitirle tomar asiento, para que él ocupase el lugar a mi lado. No del todo contenta, encogí las piernas y me acerqué a la ventana. Intenté adivinar por dónde íbamos, pero lo único que veía era un paisaje arbolado y negro. El cielo seguía igual de oscuro y la pista despejada. En una de esas miré por encima del asiento delantero y noté que este venía vacío. De hecho, ambos lugares estaban disponibles. Inmediatamente me pregunté por qué ese hombre habría decidido despertarme y sentarse conmigo. Me levanté un poco de mi asiento para mirar hacia adelante y atrás. Prácticamente todo el bus venía vacío. El sujeto callaba y miraba obsesivamente el respaldo del asiento delantero. Antes de reunir mis cosas para levantarme y cambiarme de sitio, lo miré fijamente esperando que hiciera o me dijera algo. Cuando me puse de pie, aquel hombre me dijo: «No te cambies de lugar, mejor bájate del bus». Lo dijo con una voz tan aterradora que antes de 2 minutos, donde el chofer hizo una breve parada, irremediablemente bajé. Me dio pendiente tenerlo a mi lado el resto del camino, pero también aproveché aquella excusa para buscar algo de comer y un lavamanos. El siguiente camión en pasar demoró casi 30 minutos. Este venía más lleno que el anterior. Cuando lo abordé, no tuve de otra más que escoger un lugar al lado de algún viajero. Escogí a una muchacha que venía hojeando una revista. Quise hacerle la plática, pero se veía muy concentrada en su lectura. Kilómetros adelante, el bus en el que viajábamos poco a poco empezó a disminuir la velocidad. Había un cúmulo de vehículos detenidos y un carro de la policía. El transporte hizo un alto total. Pasaron unos 20 minutos hasta que se escuchó el ruido de una ambulancia. Sucede que un camión se había salido de la vía, saltó al vacío y se fue de picada al río. Resulta que fue ese el bus en el que yo venía, del que me había bajado no más de 1 hora antes. Tardamos en superar el taponamiento. Cuando lo hicimos, a un lado de la pista me pareció ver de espaldas al hombre que me alertó, maletín en mano izquierda y bastón en la derecha. Al día de hoy me cuesta trabajo asimilar que, por un breve comentario, salvé mi vida, ya que según me enteré, el chofer y los pasajeros de aquel transporte murieron en el accidente. 7. El bebé. Cuando murió el esposo de mi tía Blanca, ella hizo la costumbre de ir, cuando menos, 2 veces al mes a visitar a su suegra. Entonces había una empleada que se ocupaba de la señora. Sin embargo, el contacto, la vista, el tiempo que le dedicaba a mi tía en persona le caía muy bien, entre otras cosas porque era el único familiar que le quedaba. En uno de todos esos viajes que la tía Blanca hizo a Veracruz, vio algo que la obligó a creer que los asuntos paranormales son cosa seria, que existe algo de vida en la muerte y que definitivamente las carreteras están llenas de fantasmas. Viajaba en una línea económica que salía de noche para llegar al siguiente día por la mañana. Blanca es la única persona que yo conozco que disfruta los viajes en camión, que logra dormirse todo el viaje y que despierta bien descansada y con ánimo.
En esa ocasión dice ella que ya habían pasado Puebla, ya llevaban un par de horas de camino y que ella iba bien dormida cuando una mano tocándole el hombro la despertó. En el pasillo había una mujer mirándola directamente a los ojos. Con una mano se aferraba a un asiento para mantener el equilibrio, mientras que con el otro brazo cargaba a un bebé. Mi tía tardó un poco en incorporarse, despertó un poco confundida, pues supongo yo que en ese momento estaría en la fase más profunda de su sueño. De entre todos los pasajeros que dormían en ese momento, la mujer escogió a mi tía para pedirle un favor. Le pidió que le sostuviera al bebé mientras ella pasaba al baño. Blanca es una mujer bastante empática, además ella tuvo 7 hijos, por lo mismo le es fácil imaginar lo difícil que es hacer cualquier cosa cargando a un recién nacido. Mi tía estiró los brazos para recibir al pequeño. Al momento la mujer dio las gracias y caminó por el oscuro pasillo hacia el final, donde se encontraba una diminuta puerta que daba paso al único sanitario que había dentro del camión. El pequeño traía el rostro tapado con una delgada manta. Mientras esperaba a que regresara su madre, mi tía le descubrió el rostro y lo encontró bien dormido. Pasó tanto tiempo que Blanca empezó a quedarse dormida con el bebé en brazos. Ella no se sabía el camino de memoria porque siempre aprovechaba el trayecto para descansar, pero sabía más o menos en qué punto del recorrido se encontraban si por alguna razón abría los ojos o sentía que el camión hacía una parada. Por lo mismo no fue necesario que mirara un reloj para notar que aquella mujer ya se había tardado. Mi tía le echa que pasó casi 45 minutos con el bebé en brazos. Ella quería volver a dormir, pero también quería asegurarse de que la mujer estuviera bien, por lo que se levantó del asiento para ir a revisar el sanitario. En ese momento, recuerda ella, transitaban por una zona de curvas, por un tramo donde además había unos cuantos baches en el camino. Mi tía dejó al bebé en su asiento y se apresuró hacia el final del corredor. Cuando llegó al pequeño compartimento, lo encontró vacante, vacío. Volvió de inmediato a su lugar pensando en que lo más probable era que aquella mujer había abandonado al niño. Desde que ella lo tomó en sus brazos hasta ese instante, el autobús no había hecho ninguna parada, por lo que lo más probable era que esa mujer siguiera a bordo. Blanca estuvo a punto de alzar la voz para pedirle al conductor que detuviera el camión, pero entonces llegó a su asiento y vio que el bultito que había dejado en su lugar no era más un pequeño bebé. Lo levantó y lo sintió ligero. Descubrió su rostro y encontró pedazos de trapo hechos bolas. Luego miró en todas direcciones y no pudo ver a la mujer que le había pedido el favor. El resto de pasajeros en ese preciso momento se encontraban dormidos, según cuenta mi tía. Más que asustada tras lo ocurrido, Blanca se quedó confundida. El poco sueño que tenía se le había esfumado. Por más que se recargó e intentó ponerse cómoda, no pudo lograr quedarse dormida, especialmente porque no dejaba de pensar en una explicación para lo que había pasado. Tomó el envoltorio de trapos sucios y lo puso debajo del asiento. Entonces siguió mirando sus alrededores, levantándose un poco para ver los asientos del frente y luego volteando para ubicar en los de atrás a la pasajera, a la madre del pequeño, que para dejarlo bien claro, ella constató desde un principio que sí era un niño de verdad, un bebé que suspiraba mientras dormía profundamente. Súbitamente un chillido que salió de entre sus pies, del espacio que había debajo de su lugar, la sobresaltó. Se levantó y de inmediato se agachó para mirar. Ahí no había ningún pequeño, tampoco perduraban los envoltorios, solo estaban los pies del pasajero de atrás.
Menos de 10 segundos después, el camión enfrenó tan fuerte que el resto de pasajeros a bordo despertaron asustados. Algunos rostros golpearon los asientos de enfrente, un hombre mayor cayó al pasillo, un par de equipajes salieron volando de los compartimentos. El chofer no encendió los interiores, pero sí las luces altas y las intermitentes. Inmediatamente las cabezas de todos los pasajeros se asomaron para mirar qué había al frente, qué había sucedido, por qué frenamos tan abruptamente. Sobre la carretera caminaba una mujer embarazada con un bebé entre los brazos. Varios, incluida mi tía, la vieron terminar de cruzar la vía sin mirar al conductor ni al camión, como si no hubiera visto ni las luces ni hubiera escuchado el sonido del claxon. Blanca no recuerda el rostro de la mujer que le colocó al bebé en los brazos, no recuerda haberla visto embarazada. Lo que no olvida es el color de la manta en la que venía envuelto el bebé. Siempre que lo cuenta, forma una cruz con el pulgar y el índice y los besa. Mi tía jura que esa era la misma frazada que envolvía al pequeño que cargó en brazos antes de que se detuviera el camión. El vestido blanco. Esa última recopilación de relatos de camiones de pasajeros me dio en donde más me duele. Mi padre era chofer, siempre que volvía de sus largas jornadas de trabajo nos contaba sus experiencias. No siempre se trataba de fantasmas y cosas paranormales, pero esas eran las que más nos gustaban. Actualmente heredé su oficio, el de conductor. Manejo para una empresa nacional y con completa certeza te puedo decir que las cosas que mi padre relataba son 100% reales. Él contaba que a veces a mitad de la carretera se veía desde lo lejos el ligero resplandor que produce un vestido blanco cuando lo alumbran los faros del camión, flotando sobre el acotamiento. Era un vestido que no parecía estar colgado de ningún sitio. Cerca de él no había ni árboles, ni señalización, ni nada de donde pudiese estar sostenido. Mi padre nunca lo vio de día, solo se aparecía en la madrugada cuando los pasajeros dormían, cuando no había más carros en el camino. Una de las primeras veces que se le apareció, para mirar bien de qué se trataba, le aventó las luces altas. Desde lo lejos no pudo saber inmediatamente que solo era un vestido, pues parecía una persona que andaba muy cerca del carril de baja. En segundos lo alcanzó, bajó un poco la velocidad para apreciar lo que su incrédula mirada se había encontrado. El vestido estaba puesto en un gancho, se sacudía con el aire, pero no se movía de su posición, parecía como si una mano invisible lo estuviera agarrando. No descartó la posibilidad de que un delgado hilo, casi invisible, lo estuviera sujetando desde algún punto. Aunque era un hecho que ahí cerca no había ni postes, ni alta geografía, árboles, nada. En demasiadas noches y madrugadas tuvo encuentro con aquel vestido, pero nunca se detuvo, nunca hizo por saber más. Esa historia nos la contaba seguido, siempre que lo volvía a ver, nos daba nuevos detalles, nos decía que a veces ni siquiera el aire lo movía un poco, que a veces se levantaba ligeramente, que se elevaba casi a 2 metros del suelo. Cuando me hice chofer de autobús, mi padre tenía casi 6 años de haber fallecido, por lo que aquella historia no volvió a pasar por mi mente durante mucho tiempo, hasta que me ocurrió a mí.
Esa noche en que vi el vestido se me salieron unas cuantas lágrimas porque lo primero en que pensé fue en mi padre. Lo imaginé sentado ante el volante acompañado por más personas, pero sintiéndose solo, apartado de su familia, igual que como yo me estaba sintiendo en ese momento. Vi el vestido muchas otras veces más. Además de espantoso, me parecía misterioso el hecho de que durante tantos años estuviera apareciendo ese objeto a mitad de la carretera. Tal vez era algún alma sin descanso que estaba intentando dar un mensaje. Un día hice algo que imagino que mi padre no hizo nunca. Le pregunté a mis compañeros si también habían visto el vestido en la México Toluca. Uno de ellos nos contó que una madrugada su esposa venía acompañándolo. Ambos vieron el vestido a la misma vez, pero a ella le interesó más y entonces pidió que se detuviera el vehículo. Era un antiguo vestido de bodas que, como todos ya saben, se encuentra abandonado y suspendido en el aire a medio camino. Estuvieron a punto de bajar, pero ella vio entonces que nada lo sostenía, lo cual, además de extraño, era terrorífico. Hacía bastante frío y había neblina. Era el escenario perfecto para que algo horroroso sucediera. Mi compañero cuenta que sin pensarlo aceleró y retomaron la carretera. Entonces vieron por el espejo lateral que aquella cosa los venía siguiendo. Después de unos 2 o 3 minutos lo perdieron, seguramente por la alta velocidad que tomó el camión, pero cuando menos por lo largo de un par de kilómetros los estuvo persiguiendo. Se ha intentado encontrar explicación, pero no parece haberla. Nadie se atreve a hacer alto total y a bajar a inspeccionarlo. Se cree que tiene que ver con los camiones de pasajeros, ya que no tenemos conocimiento de que alguien en coche lo haya podido ver. Mis compañeros también dicen que si se pone atención se le puede ver salir de entre la maleza, como si estuviera esperando a que uno pase por ahí. Sale de un escondite arrastrándose, se levanta del suelo, se alza, se pone a unos centímetros del pavimento, se queda inmóvil y se oculta tras tu paso por ese tramo. Nueve. No se hacen paradas en la carretera. Trabajé 13 años como chofer de autobús. Soy mexicano y entonces tenía sobre todo las rutas del norte del país. En un principio solo recorría distancias cortas, pero luego de varias capacitaciones me asignaron los trayectos largos. Lo que te contaré hoy me ocurrió en una de las rutas extensas, las que generalmente trabajamos de noche y madrugada. Casi siempre al abordar contaba el número de pasajeros, miraba las caras de quienes abordaban y en mi mente hacía un mapa en el que llevaba registro de los lugares disponibles. No era algo que tuviera que hacer, era algo que hacía para distraerme. Fue una noche, unas horas después de salir de la terminal en Coahuila, que sentí una presencia a mis espaldas después de un rato de haber visto movimiento en el pasillo entre los asientos. Es una orden no distraerse con los pasajeros. De hecho, nuestras unidades tienen un letrero que le indica a los viajeros que está prohibido platicar con nosotros. A un costado de la cabina había una mujer que permaneció varios minutos de pie, sin decir nada. En un descuido miré rápidamente por encima del hombro y me encontré con que se trataba de una monja. Era una persona mayor, cubierta con una túnica oscura de los pies a la cabeza. Mirando hacia el frente, concentrado en el volante, me puse a hacer memoria del momento en que todos subieron, precisamente porque no me pareció ver abordar a una monja. Me empecé a incomodar, pero no por otra cosa sino por tenerla a un lado sin hacer, sin decir nada. Intentando no quitar la vista del camino, le pregunté si todo estaba bien. La monja no respondió. Lo que sí hizo fue acercarse un poco más,
caminar hacia mi derecha, hacia un punto donde la pudiera ver bien. Una vez más le pregunté si todo estaba bien, solo entonces me pidió con una ronca voz que la dejara bajar adelante. No le contesté de inmediato porque estaba pensando qué decirle, más bien cómo decirle que no era posible que hiciera una parada no programada y especialmente en ese lugar tan vacío, tan oscuro, tan peligroso. La segunda vez que me lo pidió, levantó el brazo, apuntó con el dedo hacia el oscuro paisaje y me dijo que si la podía dejar antes del puente. Conocía bien el puente, era un lugar siniestro, un puente vehicular que conecta dos localidades que no se encuentran para nada cerca del cruce. A esas horas ningún camión pasaría por ahí, ningún taxi, nada. Si la señora quería bajarse, sería para caminar en completa oscuridad, cuando menos por una hora. No era solo por cuidar de su seguridad, sino de la mía y la de los pasajeros, por lo que no tenemos permitido ir haciendo paradas irregulares. Con todo respeto, jefecita, le dije, no me puedo detener. Es muy tarde y este lugar está muy solo. Teniendo en cuenta que la siguiente parada estaba a una hora, por un momento consideré en preguntarle qué haría en ese lugar a esa hora. Sin embargo, antes de que pudiera decir cualquier cosa, la monja volvió a pedir que la dejara antes del puente. Cada vez nos acercábamos más y sinceramente no creí que me pudiera detener. No estaba seguro de que esa fuera mi obra del día, más bien podría ser una imprudencia que terminara en desgracia. La segunda vez que intenté explicarle por qué no podía detenerme a mitad de la nada, la mujer ya se había retirado de la cabina. Retrocedió y se perdió entre el montón de asientos oscurecidos. Estaba a unos 50 metros del puente cuando de pronto el camión pasó un bache e inmediatamente sentí que algo saltó entre todo el set de llantas. No quería hacerlo, pero aún así me detuve y me detuve antes del puente. Al abrir la puerta me quedé esperando a que la monja se aproximara para bajar. Yo en realidad descendí principalmente para inspeccionar el vehículo, el cual segundos antes de detenerme por completo se sacudía y producía ruidos en los neumáticos. La señora no bajó. El problema que presentó el camión afortunadamente se solucionó en menos de 15 minutos. Antes de abordar miré mis alrededores tratando de buscar alguna parada, algún camino, algo que pudiese ser de interés para una monja a esa hora en ese sitio tan solitario. Hasta ese momento fue que vi que a un costado del camino había unas ruinas, torres altas se alzaban entre las penumbras y la hierba crecida. Una iglesia, un convento, un sitio que definitivamente se encontraba abandonado. 10. La pasajera que tomó mi lugar. Gracias a la desastrosa congestión que despertó la lluvia en la ciudad, llegué bastante tarde a la terminal. Esa noche debía tomar la corrida de las 11:59 a Morelia. Al momento en que bajé del taxi creo recordar que ya habían dado las 12:05. Me eché a correr hacia las salas de espera temiendo que el camión ya se hubiera marchado, pero para mi suerte seguía estacionado frente al andén. Cuando abordé no había mucha gente ocupando los asientos. Mientras buscaba mi lugar me di cuenta de que el chofer ni siquiera se encontraba cerca. Chequé 2 veces el número que venía en el ticket, ya que me pareció que mi asiento estaba tomado por otra persona. Estuve a punto de pedirle amablemente que desocupara mi lugar, pero entonces miré mis alrededores y me di cuenta de que no había necesidad, ya que el 80% de asientos se hallaban vacíos.
Justo me encontraba guardando una mochila en el compartimento superior cuando el camión arrancó de reversa. La unidad salió de la terminal, pero todavía demoró casi una hora para salir de la capital. Los alrededores seguían inundados, provocando caos vial. Cuando por fin tomamos la carretera, el conductor apagó las luces interiores. De inmediato el viaje se empezó a sentir más ligero y el arrullo que provoca el camino me invitó a recostarme e intentar irme a dormir. Antes de rendirme al sueño, acomodé mis pertenencias de tal manera que no se me fueran a caer, de que no quedaran a la mano de alguien que pudiera tener la intención de tomarlas. Recosté la cabeza en la posición más cómoda que encontré cuando de pronto sentí que algo llamaba mi atención. A pesar de que en un inicio no saltó rápidamente a mi vista por la poca luz que había dentro del camión, sentí una mirada que venía del frente. En el hueco que hay entre los asientos encontré la mitad del rostro de una persona que me observaba fijamente. Esperé que aquella mujer desviara su atención cuando nuestras miradas se encontraron. Sin embargo, ella no se movió ni un poco. Es más, ni siquiera parpadeó. Aquella mirada me llenó de escalofríos como no te imaginas, en primera porque era insistente e intensa, pero también porque parecía que buscaba algo en mí, como si quisiera hallar algo que no se encontraba a la vista. Una vez le dije buenas noches y le lancé una sonrisa forzada. 2 veces le pregunté si podía ayudarle en algo. En ningún momento obtuve respuesta alguna. Pensé en simplemente cerrar los ojos y esperar a que se volteara, pero pasaban los minutos y ella seguía con la mirada clavada en mi frente. Me vino a la mente cambiarme de asiento, 2 adelante o 2 atrás, al otro lado del pasillo, o mejor aún, pedirle que se quitara de mi lugar. Cuando me levanté, me dirigí a su asiento. Ahí no había absolutamente nadie. Esperamos que esta mega recopilación haya sido de tu agrado. Si después de escuchar estos testimonios reales te vienen a los recuerdos tus propias experiencias, nos gustaría leerlas y así preparar nuevos compendios de relatos para el próximo año. Si deseas apoyarnos, deja tu like, un comentario y comparte. Recomiéndanos con tus amigos y familiares. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.